Mi nombre es Pedro. Tengo 67 años y he sido sepulturero por más de 30. Más de 3 décadas cavando tumbas, enterrando cuerpos, lidiando con la muerte y el silencio que la acompaña. He vivido más horrores de los que cualquier ser humano debería enfrentar. El cementerio, donde pasé toda mi vida adulta, siempre fue mi hogar, mi único refugio. Allí, entre las sombras de las lápidas cubiertas de musgo y las raíces torcidas de los árboles muertos, encontré mi propósito. La gente me mira como si fuera uno de los muertos, siempre en la penumbra, siempre en silencio. Pero no es eso. Yo soy quien cuida de ellos, quien se asegura de que descansen en paz. Y, sin embargo, en todo este tiempo, algo ha estado observándome, algo más allá de la muerte, algo que nunca imaginé que encontraría. Nunca busqué fama ni fortuna. La vida nunca me importó, era solo una preparación para la muerte, un largo camino hacia el final inevitable. No necesitaba nada más. Mi única compañía eran los muertos, y ellos nunca me decepcionaron. La muerte, para mí, no era una amenaza, ni un misterio. Era algo tangible, algo que podía comprender, que podía manejar. A lo largo de los años, enterré a cientos, tal vez miles de personas. Y con cada tumba cavada, con cada cuerpo que sumía en la tierra, sentía que me volvía uno con este lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar cosas que no encajaban. Susurros en el viento, sombras que se movían sin razón, ruidos extraños a altas horas de la noche. Pensé que eran mis nervios, que quizás el cansancio me estaba afectando. Pero sabía, en lo más profundo, que no era así. Algo más estaba sucediendo. El cementerio era tranquilo durante el día, casi como si la muerte se tomara un descanso, pero era de noche cuando la verdadera naturaleza de ese lugar comenzaba a revelarse. Las sombras se alargaban más de lo normal, como si las lápidas mismas quisieran salirse de sus bases. Las raíces de los árboles se retorcían hacia el cielo, como manos intentando escapar de la tierra. A veces, creía escuchar voces, murmullos lejanos que se desvanecían en el aire pesado. Pero pensaba que era el viento, o los animales del bosque, nada más. No podía ser nada más, no lo quería creer. Pero todo cambió esa noche. Era una de esas noches frías, donde el aire parece cortar la piel como cuchillos afilados. La luna estaba oculta tras un manto de nubes oscuras, y todo alrededor estaba sumido en un silencio profundo, inquietante. La niebla se deslizaba por el suelo, y el viento soplaba con fuerza, llevando consigo un aroma a tierra húmeda que ya conocía bien. A esa hora, todo debería estar en calma, pero había algo en el ambiente, algo en la atmósfera, que me ponía los nervios de punta. Un presentimiento, una sensación incómoda que me oprimía el pecho. No era la primera vez que cavaba una tumba a esas horas, pero esa noche, el cementerio estaba diferente. Recuerdo que mi tarea era la misma de siempre, cavar en la parte más alejada del cementerio, donde las lápidas ya estaban cubiertas por el musgo y la tierra, y los nombres estaban borrados por el paso del tiempo. Era un lugar olvidado, apartado de todo. En ese rincón del cementerio, nunca había mucho que hacer, solo excavar y seguir el ritual. Pero esa noche, algo cambió. La sensación de ser observado se hizo insoportable. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y el viento, que antes solo traía el aroma de la tierra, comenzó a susurrar palabras ininteligibles. Intenté ignorarlo, pero no podía. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, bajo y distante. Al principio, pensé que era el viento, arrastrando hojas secas. Pero luego, ese sonido se transformó. Un susurro. Un lamento. Algo profundamente doloroso, como si una alma perdida estuviera llorando en la oscuridad. El viento había cesado, y lo único que quedaba era ese llanto. Un llanto bajo, arrastrado, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra.
Era un sonido tan extraño, tan fuera de lugar, que el aire mismo parecía detenerse con él. Cerré los ojos, convencido de que era una ilusión. Pensé que tal vez era algún animal, un lamento de algún ser perdido entre los árboles. Pero cuando el llanto se intensificó, cuando esa angustia invadió el espacio a mi alrededor, supe que no era nada natural. Algo me estaba llamando, algo que no era humano. El llanto parecía provenir de todas partes, de las raíces de los árboles, de las tumbas cercanas, de la misma tierra que pisaba. Algo o alguien me estaba observando, y la sensación de estar atrapado en una trampa mortal me recorrió la espina dorsal. Me vi obligado a caminar hacia el fondo del cementerio, hacia esa zona donde las lápidas ya estaban cubiertas por la maleza, donde los nombres eran imposibles de leer. Algo me empujaba, una fuerza invisible que no podía resistir. Mis pasos eran lentos, pero cada vez más seguros, como si el cementerio, ese lugar que siempre había sido mi hogar, ahora estuviera tomando el control de mis acciones. Cada vez que intentaba detenerme, el llanto me envolvía más fuerte, como si me llamara por mi nombre, arrastrándome hacia esa oscuridad. Y cuando llegué al final, allí estaba. El túmulo de Isabella Martínez. Nunca había oído hablar de ella. Nunca había visto ese nombre. La lápida estaba cubierta de musgo y tierra, pero aún se podía leer el nombre y la fecha de su muerte, 1912. Algo en esa inscripción me pareció extrañamente familiar, como si me hubiera estado esperando. Como si el cementerio mismo me hubiera llevado hasta allí. Con manos temblorosas, toqué la fría piedra. En ese momento, la tierra bajo mis pies pareció estremecerse. Y de repente, el llanto cesó. Un silencio absoluto llenó el aire. El viento ya no susurraba, las sombras se detuvieron. El tiempo parecía haberse detenido. Solo estaba yo, frente a esa tumba, y una sensación de terror profundo que se apoderaba de todo mi ser. Y entonces, en mi mente, escuché una voz. Suave, femenina, pero llena de desesperación. ¿Me ayuda, por favor? No podía dejar de mirar aquella lápida, el nombre grabado con letras borradas por el tiempo, Isabella Martínez, 1912. Algo en mí se estremeció. Algo en lo más profundo de mi ser me decía que no debía estar allí, que algo oscuro me estaba arrastrando hacia ese lugar maldito. Y sin embargo, no pude apartar la mirada. Algo dentro de mí me empujaba, me forzaba a seguir, como si mi voluntad ya no me perteneciera. El aire a mi alrededor se volvía más denso, más pesado, y un frío inexplicable me calaba los huesos. Intenté ignorarlo, pensé que todo era una consecuencia de los nervios, de la tensión. Pero cuando volví a mirar la lápida, noté algo extraño. La tierra a su alrededor estaba levantada, como si alguien hubiera estado cavando recientemente, pero no había señales de personas. Solo yo, frente a ella, como si el cementerio me hubiera convocado a ese lugar para enfrentar algo que ni siquiera entendía. Con las manos temblorosas, comencé a retirar el musgo y la tierra que cubrían el túmulo. Cada movimiento de mi pala parecía más forzado, como si el suelo estuviera luchando contra mí, impidiéndome descubrir lo que estaba enterrado bajo él. Pero no podía detenerme. Algo me empujaba a seguir. No era solo la curiosidad. Era una fuerza que me obligaba a continuar, un deseo irresistible de desenterrar algo que no debía haber sido tocado. Cuando por fin quité la última capa de tierra, un frío helado se apoderó de mí. Miré hacia el interior del agujero y, en lugar de encontrar un cadáver común, lo que vi fue algo totalmente diferente. El cuerpo de Isabella no estaba allí, al menos no como lo esperaba. Su carne estaba en descomposición, sí, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Estaban abiertos, grandes, negros como el abismo, y me miraban. No era un cadáver sin vida, era algo que aún tenía conciencia, algo que podía ver y entender todo lo que sucedía a su alrededor. Y esos ojos oscuros, estaban fijos en mí.
Mi cuerpo se congeló. No pude apartar la vista de esos ojos. Algo en ellos me hacía sentir que no estaba mirando a un ser humano, sino a algo mucho más antiguo, más siniestro. Era como si el alma de Isabella hubiera sido reemplazada por algo peor, algo que estaba atrapado allí, esperando ser liberado. La sensación de terror aumentó, y mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si fuera a salirse de mi pecho. De repente, el cuerpo comenzó a moverse. No como un muerto levantándose, sino de una manera grotesca, monstruosa. La carne se retorcía y se estiraba, cambiando de forma, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza ajena a la naturaleza. Los huesos crujían, y el cuerpo de Isabella, si es que aún podía llamarse así, se erguía de la tumba, con los ojos siempre fijos en mí. Mis piernas se negaron a moverse, como si estuvieran atrapadas por la misma fuerza que mantenía aquel monstruo en pie. Era como si la tierra misma estuviera viva, reaccionando a la presencia de algo que no debía estar allí. La tumba de Isabella no era solo un sepulcro. Era una prisión, una trampa para el alma, y ahora estaba abierta. Y yo había liberado esa fuerza, sin saber lo que hacía. El aire se volvió más denso, más pesado, y sentí que la oscuridad me envolvía. Los árboles, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a moverse, como si también fueran conscientes de lo que estaba sucediendo. Las raíces parecían retorcerse bajo el suelo, como si la misma tierra quisiera tragarse todo. Y entonces escuché el llanto otra vez. No era un llanto de desesperación, no. Ahora era un grito de victoria, un llamado que resonaba en cada rincón del cementerio, una llamada que ya no podía ignorar. Ahora eres mío, escuché en mi mente, una voz suave pero llena de maldad, la voz de Isabella, o de lo que fuera que había tomado su cuerpo. No pude reaccionar. No pude moverme. Estaba atrapado, no solo en ese cementerio, sino en la maldición que había liberado. Y aunque intenté resistir, aunque quise huir, sabía que ya era demasiado tarde. El cementerio ya no era mi hogar. Ahora era mi prisión. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies. Las sombras se alargaban, y las lápidas parecían observarme con ojos que no existían. Sentí que la oscuridad me tragaba, que cada respiro me arrastraba más profundo en ese abismo sin fin. Era como si el mismo tiempo hubiera cambiado, como si los minutos se alargaran y se comprimieran a la vez, sumiéndome en una pesadilla interminable. Y entonces, todo se apagó. La oscuridad se tragó el mundo, y lo único que pude escuchar fue el eco de esa voz en mi mente, que ahora ya no se limitaba a hablar. Ahora era un grito que me arrastraba hacia la condena eterna. El aire seguía espeso, como si la tierra misma hubiera sido corrompida por la oscuridad que acababa de liberar. Mis piernas, incapaces de moverse, me mantenían en su lugar, como si la gravedad se hubiera intensificado solo para mí. Los ojos de Isabella, esos ojos negros que ya no parecían humanos, seguían clavados en mí, llenos de una ira silenciosa, de una presencia que me obligaba a quedarme allí, atrapado en ese infierno que había desenterrado. No sabía qué hacer. No entendía qué era lo que se estaba desmoronando a mi alrededor. El cementerio, que siempre había sido mi hogar, ahora me sentía como un lugar lejano, ajeno, un espacio que ya no reconocía. A lo lejos, las sombras de los árboles se alargaban, deformándose en formas que parecían más que simples siluetas. El viento susurraba, pero no con su sonido habitual. Ahora, susurraba palabras, como si la misma tierra tuviera algo que contarme, algo que no quería escuchar. Podía sentir como cada paso que daba hacia atrás me hundía más en ese abismo. Y aunque mi mente me ordenaba huir, mis pies permanecían en el mismo lugar, atrapados, como si estuvieran pegados al suelo por algo invisible. Algo mucho más fuerte que mi voluntad. ¿Por qué no huyes?, susurró una voz en mi cabeza, un eco de la misma entidad que ahora controlaba el cementerio. No era la voz de Isabella, no. Era algo peor.
algo más antiguo, algo que llevaba siglos esperando. De repente, el suelo tembló bajo mis pies. El temblor no era natural. No era un simple movimiento de la tierra, sino algo que provenía de lo más profundo del inframundo, algo que se despertaba con el mismo dolor y desesperación que yo sentía. Y entonces, la tierra comenzó a moverse. No como cuando excavas una tumba. No era algo físico, no era una consecuencia de mi trabajo. Era un movimiento profundo, sobrenatural. Las raíces de los árboles se levantaron, entrelazándose como serpientes, arrastrando la tierra y levantando las lápidas que parecían, ahora, tener vida propia. El viento se convirtió en un viento abrasador, caliente, como si saliera del infierno mismo. Y entonces, vi algo que me heló la sangre. De entre las sombras, emergió una figura, no humana, pero no completamente demoníaca. Era Isabella, pero no era ella. Era algo que se había apoderado de su cuerpo, algo que la había transformado en algo monstruoso. Su carne, aún en descomposición, se alargaba y retorcía, cubriendo sus huesos de manera grotesca, como si fuera una marioneta de un titiritero invisible. Sus ojos seguían fijos en mí, pero ya no había vestigios de humanidad en ellos. Eran ojos de algo mucho más viejo y más oscuro. Algo que no debería haber sido liberado. Ahora eres parte de mí, susurró la entidad, como si fuera una verdad irrevocable, una sentencia. Tu alma está marcada. Te he tocado, te he elegido. Sentí como mi cuerpo comenzaba a arder por dentro. Mi respiración se volvía difícil, como si una fuerza invisible me aplastara el pecho. La oscuridad, que había sido solo una sombra al principio, ahora era un ente tangible, que me rodeaba y me ahogaba. Cada paso que daba hacia atrás me sumergía más en ese terror, más en esa condena. La figura de Isabella, o lo que quedaba de ella, comenzó a moverse hacia mí. Sus movimientos no eran de un ser humano, sino de una entidad poseída por algo mucho más allá de la comprensión. Su boca, que antes había sido suave, ahora se distorsionaba en una sonrisa cruel, una sonrisa que no podía ser de un ser humano. Y cuando habló, su voz no fue la de una mujer, sino la de algo ancestral, algo que había estado esperando en las sombras de este mundo. Has cometido un error fatal, sepultador. El cementerio no te pertenece. Nunca te perteneció. Y ahora, eres parte de nosotros, dijo, su voz resonando en mi mente como una maldición que nunca podría escapar. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo ya no respondía. Estaba atrapado. Mi alma, mi voluntad, todo me había sido arrancado. Y lo peor de todo, sabía que nunca volvería a ser libre. Que el destino que había sellado para mí era mucho peor que la muerte misma. La muerte era solo el comienzo. Ahora, mi existencia era una condena eterna, una condena de la cual no habría salvación. Y mientras ella se acercaba, sentí que algo comenzaba a cambiar dentro de mí. Algo se estaba apoderando de mi ser, una oscuridad más profunda, más sedienta, que me controlaba. Ya no era el hombre que había sido antes. Ahora, era solo una sombra, una marioneta de fuerzas más allá de la comprensión humana. Ahora, el cementerio es tu prisión. Y yo soy tu dueña. La oscuridad ya no era solo una ausencia de luz. Había algo en ella, algo que se sentía, que te devoraba desde adentro. El aire estaba denso, impregnado con el hedor de la muerte, como si el propio suelo estuviera corrupto por las fuerzas que se habían liberado. Mi mente ya no era mía. Cada pensamiento era un susurro de aquella entidad, un eco de su voz, una carga insoportable que no podía escapar. Isabella, o lo que quedaba de ella, ya no era una figura aterradora. Ahora, se había convertido en el rostro de la condena misma. Su presencia ya no se limitaba a su cuerpo putrefacto. Estaba en todo. El cementerio, las raíces que ahora se alzaban como garras, las lápidas que se torcían y crujían, todo estaba bajo su control.
La tierra misma parecía gritar, como si miles de almas atrapadas en sus entrañas clamaran por liberarse. Todo lo que amaste, todo lo que creíste que era real, ahora es parte de mi reino, dijo la voz de Isabella, y aunque sus labios no se movían, su palabra se filtraba en mi mente, penetrando cada rincón de mi ser. Ahora, Pedro, eres mío. El juego ha comenzado. En ese momento, una oleada de dolor me invadió, como si algo afilado me perforara desde adentro, arrancando lo que quedaba de mi humanidad. Era como si mi alma se estuviera desintegrando, destrozada por la fuerza de la maldición que había desatado. No podía gritar. No podía hacer nada. Mis piernas ya no respondían, mi cuerpo se encontraba atado a la tierra, atrapado por algo mucho más grande que cualquier tormenta. Algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de mi ser. El sonido del viento había cambiado. Ya no era el suave susurro que conocía. Ahora era un rugido sordo, como el aliento de la misma tierra, como si cada rincón de este lugar estuviera vivo, respirando, esperando. Las sombras de los árboles se estiraban y retorcían, como si intentaran alcanzarme, como si la oscuridad misma me reclamara. De repente, algo se movió en el fondo del cementerio. No era el viento. No era un animal. Era algo mucho más oscuro, algo que venía de lo más profundo de la tierra. Algo que había estado esperando por siglos. Podía sentir su peso, como una sombra que me perseguía. Sabía que era tarde para huir. La condena estaba sellada. Yo era parte de ella. Y entonces, la tierra comenzó a temblar nuevamente. No era un temblor ordinario. No era el simple resultado de un movimiento sísmico. No. Era algo mucho más oscuro. Algo que surgía del fondo de las tumbas, de las almas perdidas que ahora se levantaban de la tierra, como marionetas de una fuerza maligna. La niebla se alzó, cubriendo el terreno, y en sus capas se formaron figuras, sombras que caminaban hacia mí. No podía ver sus rostros, pero podía sentir su dolor, su desesperación. Eran los muertos, los que nunca pudieron descansar, los que habían sido arrancados de sus tumbas por una fuerza que no podían comprender. Ellos son mis siervos ahora, dijo la voz, como un eco en mi cabeza. Son parte de mi ejército. Y tú, Pedro, ahora eres uno de ellos. La visión de aquellos muertos en la niebla me hizo perder la razón por un momento. Sus cuerpos estaban en descomposición, algunos aún con los ojos abiertos, mirando al vacío. Otros caminaban arrastrando los pies, con los brazos extendidos hacia mí, como si me llamaran, como si me necesitaban para completar su maldición. La tierra debajo de mis pies comenzó a ceder, como si se abriera una grieta hacia el infierno mismo. No, grité, aunque ni yo mismo me reconocí al hacerlo. Era un grito lleno de desesperación, pero no tenía poder. Estaba atrapado en este lugar. Y sabía que no podría salir. Con un último esfuerzo, traté de moverme, de correr, de hacer algo. Pero mis piernas no respondían. Y antes de que pudiera entender lo que ocurría, sentí una presión inmensa en mi pecho. Como si las manos invisibles de la oscuridad me aplastaran. La figura de Isabella, ahora completamente transformada, se acercó, sus ojos vacíos fijándose en mí con una calma aterradora. Este es tu destino, Pedro. El cementerio es tu prisión. Y yo soy tu carcelera. Y en ese momento, algo comenzó a cambiar en mí. Sentí como mi propio cuerpo comenzaba a descomponerse, como mi carne se tornaba fría y dura. Mi respiración se volvió pesada, pero ya no sentía miedo. No sentía nada. No había lugar para la desesperación, porque todo lo que había sido humano en mí ya había desaparecido. La oscuridad me rodeó por completo. Ya no quedaba nada de lo que había sido. Solo quedaba el eco de la maldición, resonando eternamente en la tierra que había sido mi hogar. Y entonces, me di cuenta de que no había salida. No habría salvación. El cementerio,
ahora mi prisión, era el único lugar en el que podía existir. El ciclo no terminaría. La muerte no era el fin. Era solo el principio. Y ahora, susurró Isabella, somos uno. Juntos, para siempre. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí, sumido en las sombras del cementerio. El tiempo, en ese lugar, ya no tenía sentido. No había días, no había noches, solo un ciclo interminable de oscuridad y vacío, donde la muerte y el dolor eran las únicas certezas. Mi alma estaba atrapada, desgarrada por la maldición que Isabella había desatado. Ahora formaba parte de ella, parte del reino sombrío que ella gobernaba, donde el terror nunca cesaba, donde el sufrimiento era eterno. Pero por más que lo intentara, no podía escapar de la conciencia de lo que había sido. A veces, en medio de la tormenta de pesadillas que me envolvía, aún quedaba una chispa de quién era, de quién había sido. Recordaba mi vida como sepulturero, la paz que sentía en mi trabajo, la tranquilidad del cementerio. Pero eso ahora parecía lejano, como un recuerdo olvidado. El Pedro que conocía ya no existía. Me había convertido en algo que nunca habría imaginado. El suelo temblaba bajo mis pies y sabía que algo nuevo estaba a punto de suceder. Algo que no podría evitar. Isabella estaba más cerca ahora, más poderosa, más presente. Ya no era solo una entidad, una fuerza vaga. Estaba dentro de mí, en mi mente, en mis huesos, en cada pedazo de lo que quedaba de mi humanidad. Jamás lo entenderás, dijo, su voz resonando en mi mente como un eco distante. La muerte no es el fin. Es solo el comienzo. El verdadero tormento comienza ahora. No sabía qué quería decir con eso. ¿Qué más podía suceder? ¿Qué más podía perder? Pero mientras esas preguntas resonaban en mi mente, algo cambió en el ambiente. Las sombras que antes parecían estáticas comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Podía ver a los muertos, aquellos que habían sido arrancados de sus tumbas, ahora levantándose nuevamente. Pero esta vez, no eran los cadáveres deteriorados que conocía. No eran figuras vacías de alma. No. Estaban más vivos que nunca, con los ojos vidriados de dolor, con expresiones distorsionadas por la agonía. Todos los que mueren aquí son míos ahora, murmuró Isabella. Serán tus compañeros, Pedro. Serán uno contigo, una legión que nunca encontrará paz. Intenté resistirme, intenté luchar contra la oscuridad que me consumía, pero era inútil. Sabía que lo que quedaba de mí se desvanecía, que mi mente se disolvía como una llama a punto de apagarse. Me había convertido en algo de ese lugar, como los árboles torcidos, como las lápidas antiguas. Mi nombre, mi pasado, todo lo que era, se había disuelto, como si nunca hubiera existido. Eres un prisionero, Pedro. Un prisionero de la eternidad. Intenté abrir los ojos, tratar de comprender lo que sucedía a mi alrededor, pero todo lo que vi fue una oscuridad cada vez más densa, un abismo sin fin, donde los ecos de mi propia voz se perdían. Había sido condenado a vivir en esta pesadilla por toda la eternidad. Isabella, con su presencia que ahora dominaba cada centímetro de ese lugar, parecía observarme. Pero no con odio. No con rencor. Me observaba con algo más profundo, la certeza de que, tarde o temprano, todos los que cruzaran ese cementerio se convertirían en lo que yo era. Me había marcado para siempre. El juego no tenía fin. La muerte no era la salida. La muerte solo era un nuevo comienzo. Y entonces, en medio del silencio, comprendí la verdadera extensión de mi tormento. El cementerio, con sus muertos, con sus árboles que se arrastraban como sombras vivas, ahora era mi hogar. Y yo, Pedro, el sepulturero, ya no estaba más. Ahora era una parte de esa maldición, atrapado para siempre. Ya no soy Pedro. Ya no soy el hombre que conocí un día. Soy una parte del cementerio. Soy parte de la maldición. Y así,
viviremos eternamente, ella y yo, Isabella. Hasta el fin de los tiempos.